Bueno, terminando esta serie de videos de repaso de derecho administrativo uruguayo, ahora vamos a ver los sistemas orgánicos más trascendentes dentro de la organización administrativa estatal uruguaya, tanto en el ámbito de la persona jurídica pública mayor Estado, como lo son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y el Tribunal del Contencioso Administrativo, como en los entes autónomos, servicios descentralizados o gobiernos departamentales, que son las personas jurídicas menores. Esto va a consistir en una lectura, en un repaso del libro de Rotondo, que de los materiales que he visto es el que está mejor esquematizado y más entendible. Entonces va a ser un poco monótono, digamos. Pero bueno, comencemos con el repaso. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el sistema orgánico más importante, si se quiere, en la materia de derecho administrativo, por el hecho de que el Poder Ejecutivo es quien concentró desde un momento todos los poderes de administración. Y de ahí, con el transcurso del tiempo, se empezaron a descentralizar las distintas funciones administrativas para distintos sistemas orgánicos, o distintos entes o servicios. Entonces, el Poder Ejecutivo eh, se utiliza esa palabra para denominar tanto al sistema orgánico, administración central, como al órgano que constituye el centro del sistema, o sea, el jerarca máximo. No sé si se acuerdan cuando vimos la centralización, vimos que dentro de cada sistema orgánico había un órgano que era el jerarca, que tenía una concentración funcional. Bueno, en este caso el Poder Ejecutivo es el jerarca máximo del sistema orgánico Poder Ejecutivo. El- las formas de actuación del Poder Ejecutivo son el presidente de la República actuando con un ministro en temas de la cartera de este, lo que se llama como acuerdo simple o singular. Después puede actuar también el presidente de la República actuando con dos o más ministros en temas comunes a esas secretarías de Estado, lo que se llama acuerdo plural o general si es con todos los ministros, y también en Consejo de Ministros, integrado por el presidente de la República y todos los ministros, o quienes haga sus veces. Acá hay que ver que hay determinadas competencias, hay competencias exclusivas y también competencias privativas. El poder ejecutivo en sí puede ser ejercido porque el poder se ejerce mediante el presidente de la República con un ministro. El presidente solo no es el poder ejecutivo. Lo que, lo que vamos a ver más adelante es que la presidencia de la República, autores, por ejemplo, Casinelli, han sostenido que la presidencia de la República es la jefatura de Estado, o sea, el presidente, que es el titular, actúa como jefe de Estado cuando representa el país en el exterior, digamos. Pero en el interior, Casinelli ha sostenido que la jefatura de gobierno le corresponde al Consejo de Ministros, por el hecho de el- que no le corresponde al presidente de la República, por el hecho de que en Consejo de Ministros los ministros pueden censurar o rechazar las decisiones del presidente, a lo que se le han hecho críticas también en el Manual de Derecho Administrativo de Vázquez. Vemos que se dice, por ejemplo, de que sí pueden hacer eso, pero el presidente puede sacar a los ministros o destituirlos cuando le parezca más oportuno, entonces se los sigue identificando como el jefe de gobierno. Lo importante es entender que el poder ejecutivo lo ejerce tanto el presidente de la República actuando con un ministro o con varios ministros, o el Consejo de Ministros, que es otro órgano.
en el cual lo integra el presidente de la República y todos los ministros, el cual tiene que ser aprobadas esas resoluciones por mayoría. Vamos a seguir en el Poder Ejecutivo. Se han hecho varias reformas igual. La última reforma sustancial es la de la Carta de 1967, el cual impuso o proscribió esta manera de actuación. Al Poder Ejecutivo le corresponden determinadas atribuciones. Por ejemplo, tiene atribuciones de colegislación, quiere decir que tiene iniciativa en materia de ley, incluso puede presentar proyectos de declaratoria de urgente consideración y es privativa en diversos casos, como por ejemplo en la ley de presupuesto. También tiene la posibilidad de efectuar observaciones u objeciones a proyectos sancionados por las cámaras, lo que se conoce como el famoso veto. También tiene atribuciones administrativas, tiene el deber de ejecutar las leyes, de dictar actos administrativos generales que permitan tal ejecución, como son los reglamentos subordinados, y también le compete la ejecución de las sentencias, perdón. También, como otras atribuciones, tiene atribuciones de decisión o de administración activa. Tiene que prever empleos civiles y militares a sus dependencias, conceder ascensos militares, designar a fiscales, destituir funcionarios inamovibles y por sí a los empleados militares y policiales y los demás que la ley declare inamovibles, etc. Es policía del orden y la defensa nacional, de las relaciones, se encarga de las relaciones exteriores, o sea, de vigilar las relaciones exteriores, de nombrar el personal del servicio exterior, de la hacienda pública, recaudar las rentas conforme a las leyes de hacerlo por sus dependencias, preparar y presentar los presupuestos y dar cuenta de la inversión hecha en los anteriores. También, por último, tiene atribuciones de control no jerárquico sobre entidades descentralizadas. La competencia del Poder Ejecutivo está atribuida de la Constitución, la que no ha dejado posibilidades a que la ley cometa nuevas atribuciones. Esto es importante. El Poder Ejecutivo, como dijimos, hace un control, realiza un control que va a ser más intenso o menos intenso dependiendo del grado de autonomía de la entidad descentralizada, que puede ser, se puede manifestar mediante consultas, autorizaciones, control de juridicidad, de legitimidad, etc. Pasamos entonces a la presidencia de la República. Esta presidencia de la República es un órgano unipersonal que tiene competencias propias que le hacen una especie de jefatura de Estado, lo que decíamos recién, la representación del Estado en el exterior. Su soporte, o sea, el titular, el presidente de la República, integra además el poder ejecutivo jerarca, que comentábamos recién, en el cual radica, según nuestra opinión, la jefatura de gobierno. O sea, el órgano presidencia integra también el denominado poder ejecutivo. Hay opiniones distintas, hay quien dice que el titular del órgano presidencia integra el poder ejecutivo, pero bueno. Secretaría, pasamos a otro, secretaría y prosecretaría de la Presidencia de la República. El presidente de la República tiene que designar libremente a un secretario y a un prosecretario, quienes actúan como tales en el Consejo de Ministros, o sea, cesan con el presidente y pueden ser removidos o reemplazados en cualquier momento. Estos dos órganos, la secretaría y la prosecretaría, tienen distintas actuaciones en distintos organismos, como por ejemplo el secretario de la Presidencia de la República actúa en el Sistema Nacional de Emergencias, la Prosecretaría en la Junta Nacional de Drogas, etc. Después tenemos como otro órgano la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o la OPP. Esta OPP se vincula administrativamente a través de la Secretaría de la Presidencia. Al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
está una comisión integrada por los representantes de los ministros, no por los ministros, sino por los representantes, y un director designado por el presidente de la República. Eh, Se ha dicho que este director de, de la OPP, como se lo conoce, tiene la trascendencia de un ministro, pero sin embargo no tiene la responsabilidad política que tiene un ministro, sino que vendría a ser como una especie de prolongación del presidente de la República. Competencias de la OPP. Bueno, la OPP o la Oficina de Planeamiento de Presupuesto tiene encomendadas distintas tareas. Entre las más trascendentales, digamos, figura asistir al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes y proyectos de desarrollo, asesorar en la elaboración de proyectos de presupuesto nacional y en la consideración que hace el presupuesto de los entes industriales y comerciales. También tiene que colaborar con la Contaduría General de la Nación en la preparación del proyecto de ley respectivo, efectuar la evaluación técnica previa, concomitante y posterior de la ejecución presupuestal de los programas comprendidos en el presupuesto nacional, asesora al Poder Ejecutivo en la planificación de las políticas de descentralización, informa en cuanto a regulaciones sobre la competencia y coordinación de políticas sociales de inversión, asesora sobre políticas de transformación del Estado junto con la Oficina Nacional de Servicio Civil, tiene a su cargo en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el IUCI, para la coordinación y supervisión de esa cooperación, determinados planes y programas que lo requieran para cumplir con las políticas de desarrollo del país. Bueno, de la OPP depende el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo. A través de ella, la Agencia para el Desarrollo de la Gestión Electrónica y Sociedad de la Información y el Conocimiento, o AGESIC, se comunica con el Poder Ejecutivo. A su vez, en AGESIC hay un órgano desconcentrado que es la UAIP, o sea, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Hay otros órganos, por ejemplo, la URSEA funciona operativamente en el ámbito de la Comisión de la OPP, etc. Pasamos entonces a la Oficina Nacional del Servicio Civil, ONSC. ¿Qué es servicio civil? Bueno, Rotondo dice que servicio civil significa función pública. No se indica en sí en la norma de creación la naturaleza jurídica y cometidos de servicio. Solo dice que esta oficina tiene que asegurar una administración eficiente. Bueno, esta oficina depende del poder del presidente de la República, es creada por ley. Se ha planteado su inconstitucionalidad varias veces, ya que el presidente de la República tiene su competencia taxativamente enumerada en la Constitución y no puede ser ampliada por ley. Según la ley que lo creó, dice que es un órgano administrativo asesor y de control de la administración central de los entes autónomos y los servicios descentralizados. A su vez, la Oficina Nacional de Servicio Civil también asesora a los gobiernos departamentales y demás órganos del Estado. Tiene autonomía funcional e independencia técnica, como vimos en las modalidades de la centralización. Tiene un director y su director, designados por el Poder Ejecutivo. Está ubicada en el Poder Ejecutivo, el cual es su jerarca, y ejerce la potestad desde la jerarquía, naturalmente, como es en la modalidad de la centralización. Bien. Se ha preguntado entre varios autores cuál es la ubicación en el sistema orgánico de la Oficina Nacional de Servicio Civil, a lo que compartimos la resolución de Rotondo de que se halla en la órbita del MEC, del Ministerio de Economía y Finanzas. Es un órgano de administración pasiva, de asesoramiento y control según la función administrativa que desarrolla, y tiene atribuciones, como las dijimos anteriormente, pero enumeradamente sería la de asesorar preceptivamente a la administración central, a los entes autónomos y servicios descentralizados, en forma facultativa, a los gobiernos departamentales y
demás órganos del Estado que lo soliciten en el diagnóstico, aplicación y evaluación de políticas de administración, de personal y organización y funcionamiento de sus dependencias. Esto es importante. Asesora preceptivamente es que es obligatorio el asesoramiento para la administración central y los órganos descentralizados y en forma facultativa, entonces si los gobiernos departamentales lo quieren, a los gobiernos departamentales y los demás órganos estatales. Bien, seguimos. Como otra de sus atribuciones, establece planes y programas de capacitación de funcionarios, organiza el Registro Nacional de Funcionarios Públicos, formula y actualiza el sistema de calificación y designación de cargos, asesora en la fijación de una política en materia de remuneraciones y escalafones, redistribuye funcionarios, asesora junto a la OPP la determinación de políticas transformadoras del Estado. eh, Todos los ministerios, los entes autónomos y los servicios descentralizados están obligados a darle a la Oficina Nacional de Servicio Civil la información que solicite, aunque este, ahora estamos con la ley de acceso a la información pública también. Y a la Comisión Nacional de Servicio Civil le corresponde dictaminar sobre proyectos normativos o resoluciones que le presente el director de la oficina, pronunciarse ante destituciones del Poder Ejecutivo, los entes autónomos, servicios descentralizados, y formular un proyecto de ley del Estatuto del Funcionario y de normas especiales aplicables a los funcionarios de entes descentralizados, que debe ser oída a solicitud de TCA en asuntos de servicio civil. Bien. Vicepresidente de la República. ¿Qué pasa con el vicepresidente de la República? Bueno, no existe como órgano porque no tiene competencia específica propia y sus atribuciones son las de presidir los órganos Asamblea General y Cámara de Senadores. No participa del Poder Ejecutivo, salvo en vacancia del órgano del, del órgano del presidente de la República, en el cual actuará interinamente. Para Méndez es un órgano sustitutivo del Ejecutivo y potenciado. ¿Por qué es potenciado? Porque su titular integra más de un órgano. Entonces, pasamos al órgano siguiente, los ministerios. Los ministerios son órganos constitucionalmente previstos, aunque su número depende de la ley, son simples, unipersonales y subordinados respecto del Poder Ejecutivo, y esencialmente de administración activa. Su titular, lógicamente, ¿no? Su titular integra y participa del funcionamiento del Poder Ejecutivo, pero es soporte del órgano jerarquizado y desconcentrado ministerio. ¿Cuáles son las atribuciones de los ministerios? Bueno, o del ministerio, disponer en los límites de su competencia el pago de las deudas reconocidas por el Estado. También le corresponde conceder licencias a los empleados de su dependencia, vigilar la gestión administrativa y adoptar las medidas adecuadas para que se efectúe debidamente, e imponer penas disciplinarias. Puede delegar atribuciones por resolución fundada y bajo responsabilidad política. Estos ministerios son creados por la ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. La ley tiene que fijar las competencias que pueden ser redistribuidas por reglamento del Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros. Los soportes de los ministerios son los ministros, que son son electos por el presidente de la República. Cesan o son sustituidos también por resolución del presidente de la República. En caso de la licencia del ministro, el presidente de la República tiene que designar a quien lo sustituye interinamente, que puede ser otro ministro o un subsecretario de la cartera. Y estos cargos no son de carrera, sino que son políticos. Estos ministros actúan, como dijimos al comienzo del video, en acuerdo cuando hay concordancia de voluntades con el presidente de la República y él o los ministros competentes, o en consejo de ministros. Los ministros, cuando actúen con el Poder Ejecutivo, deben firmar las resoluciones y comunicaciones del Poder Ejecutivo. Si no, no tienen eficacia y son responsables ante los decretos y órdenes que firmen o expidan, salvo resolución expresa del Consejo de Ministros. El ministro está subordinado al Poder Ejecutivo, pero a la vez integra este órgano jerarca del sistema orgánico central. Bien. Entonces, el ministro está subordinado al Poder Ejecutivo, esto es cuando el Poder Ejecutivo es el jerarca máximo,
pero a su vez actúa como poder ejecutivo. Pasamos entonces, seguimos dentro de la órbita del poder ejecutivo y pasamos a la órbita. Seguimos dentro de la órbita de la administración y pasamos a otros órganos, ¿no? Otros sistemas orgánicos que también integran la administración central, pero que no están dentro del sistema orgánico poder ejecutivo porque se han descentralizado. Entonces vamos a ver la descentralización por servicio. Eh, Estos entes son organismos o personas jurídicas estatales que ejercen en función administrativa con el grado de descentralización que fija la Constitución o la ley para el cumplimiento de cometidos especiales y se rigen básicamente por el derecho público. Hay dos tipos en Uruguay: entes autónomos y servicios descentralizados. Se distinguen entre ellos por el mayor grado de descentralización. Por ejemplo, el ente autónomo es más autónomo, valga la redundancia, o sea, tiene mayor poder de decisión sobre la materia atribuida que los servicios descentralizados. A su vez, los entes autónomos de enseñanza tienen más autonomía, o sea, más poder de decisión sobre la materia que tienen encomendada que los entes autónomos. Entonces, su naturaleza jurídica surge de la ley o la Constitución también, porque em, hay servicios, por ejemplo, que, por ejemplo, hay entes autónomos que son constitucionalmente necesarios, por ejemplo, el BPS o el Banco Central del Uruguay, o los de enseñanza. Después hay servicios que pueden estar a cargo tanto de los entes autónomos como de los servicios descentralizados, según lo determine la ley. Después hay servicios que nunca pueden ser descentralizados en forma de entes autónomos, aunque la ley puede concederles un grado de autonomía que sea compatible con el Contralor del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la Administración Nacional de Puertos o el Correo o ACE. Después hay servicios nacionales que constitucionalmente están centralizados, o sea, que están sí o sí, tienen que estar en el Poder Ejecutivo, como las competencias del Poder Ejecutivo que están en el artículo 168 de la Constitución, por ejemplo, la Defensa Nacional, la Policía del Orden, etc. Bien. Pasamos entonces a, eh, a ver cómo se crean estos organismos. Se crean por la Constitución, como dijimos recién, o por ley por 2/3 del total de votos de los componentes de la Cámara. Para los servicios descentralizados se requiere mayoría absoluta. Se pueden regular por Constitución, por ley, por decreto reglamentario o reglamentación interna del jerarca. Estos organismos descentralizados pueden tener a cargo como materia prestación de cometidos especiales que fija la Constitución, la ley. No pueden desarrollar actividades extrañas al giro asignado, lo que se conoce como principio de especialidad del artículo 190. Su ámbito territorial es la competencia nacional y poderes jurídicos, lógicamente, función administrativa. Les compete, ya que sus órganos dictan actos administrativos y la intensidad de los poderes del jerarca marca el grado de descentralización y posibilidad de dictar o no su propio ordenamiento o la autonomía. Entre esos poderes se tiene el nombramiento y destitución de personal. El estatuto del personal es creado mediante un procedimiento que lo dice la Constitución y que fija ciertas bases. Y en cuanto a su organización, cada organismo tiene internamente una estructura jerarquizada, en la cual se dan varias modalidades de la centralización, como vimos recién. En, en el caso de los entes autónomos docentes, el jerarca máximo es un órgano constitucionalmente llamado Consejo Directivo. Para los servicios del dominio industrial y comercial serán administrados por directorios o directores generales. En cuanto a los recursos administrativos, depende de la naturaleza del organismo, ya que los entes autónomos y servicios descentralizados son diferentes. Por ejemplo, si el acto proviene del jerarca de los entes autónomos, solo corresponde al recurso de revocación, con el cual se obtendrá una solución definitiva agotando la vía administrativa. Una solución definitiva que no es una solución que no pase en autoridad de cosa jugada, ¿no? Acá estamos siempre dentro de la función administrativa. Bien.
Si el acto proviene del jerarca de un servicio descentralizado, se interpone el recurso de revocación con el subsidiario recurso de anulación ante el Poder Ejecutivo por razones de juridicidad, ya que tiene tutela administrativa del Poder Ejecutivo. Si el acto proviene de un órgano subordinado al jerarca de cada organismo, corresponde al recurso de revocación que decide el órgano actuante conjunta y subsidiariamente con el recurso jerárquico, que resolverá aquel jerarca, pero si es un servicio descentralizado, además de modo conjunto y subsidiario, el recurso de anulación. ¿Cómo se elabora el presupuesto y control en relación a los entes autónomos y servicios descentralizados? Bien, el presupuesto de los entes autónomos y servicios descentralizados no comerciales ni industriales se encuentra en el artículo 220 de la Constitución, no lo vamos a ver porque eso corresponde más a derecho financiero, y el control surge de la Constitución, eh, que se puede manifestar por actos de autorización, aprobación del Poder Ejecutivo, como dijimos anteriormente. Pueden estar sujetos a varios controles, dice Rotondo, por ejemplo, que un control popular se manifiesta mediante la publicación periódica de estados que reflejen claramente su vida financiera avisados por el Tribunal de Cuentas, control parlamentario a través de- del procedimiento fijado de los artículos 118 a 121 de la Constitución, un control jurisdiccional a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que juzgará la juridicidad de los actos, y del Tribunal de Cuentas. Controles de Poder Ejecutivo, rendición de cuentas, o sea, los controles de Poder Ejecutivo hacia estos entes, se manifiesta mediante una rendición de cuentas de su gestión por los directores y aprobación previa por parte de ese poder respecto de la concentración de convenios entre los consejos o directores con organismos internacionales, etcétera. Después tenemos un control del artículo 197 y 198 de la Constitución. El artículo 797 marca un control de oficio por parte del Poder Ejecutivo respecto de actos de la gestión por razones de juridicidad o de mérito. Tenemos ahí un procedimiento. El artículo 198 incide sobre la conducta individual de los directores, que puede sustituir en caso de ineptitud o delito con venia de la Cámara de los Senadores. Eh, Bien, el régimen de los miembros de los órganos jerarcas es la Constitución. Por ejemplo, el directorio del Banco Central del Uruguay debe dedicar toda su actividad profesional a ese ente, aunque puedan dedicarse a tiempo parcial, por ejemplo, a la docencia. Estos directores cesan por ley y tienen determinadas prohibiciones, que no las vamos a repasar ahora. También estos entes autónomos o servicios descentralizados pueden constituir sociedades de economía mixta, cuando dijimos hablar los sujetos de derecho administrativo, mediante mayoría especial de la Cámara de Senadores, siempre y cuando el aporte y representación no sea superior nunca al del Estado. Bueno, pasamos ahora a los gobiernos departamentales. Los departamentos son regiones, nos dice Rotondo, comprenden áreas urbanas, suburbanas y rurales. Lo atinente a esas zonas es materia departamental y municipal. Corresponde al gobierno departamental de competencia general diversa a los cometidos especialmente delimitados a la descentralización por servicios. En el gobierno departamental tenemos una descentralización, como dijimos, territorial. No es una descentralización por servicios, por ejemplo. En la descentralización territorial, por ejemplo, de los gobiernos departamentales puede existir otro tipo de funciones, como vemos también. En el gobierno departamental eh, tenemos una descentralización de la función legislativa, ya que pueden emitir o dictar actos con fuerza de ley en su jurisdicción, y también función administrativa. Bien. Cada gobierno departamental es una persona pública estatal descentralizada por territorio, como dijimos, una persona pública estatal menor. Eh, como dijimos también, pero más desarrollado, tenemos que esa descentralización territorial es política, ya que esos órganos son electos por el departamento. Legislativa, como dijimos recién, puede dictar actos con fuerza de ley en su jurisdicción, lo que son decretos que aprueba la Junta Departamental y promulga el Intendente, que tienen fuerza de ley, que vendría a actuar como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, digamos. Tiene iniciativa tributaria, o sea, tiene potestad tributaria el Intendente, o sea, cada gobierno departamental, y administrativa, o sea, pueden dictar actos administrativos o celebrar contratos sujetos al control jurisdiccional. Bien, los órganos que integran el gobierno departamental son la Junta Departamental y la Intendencia.
Son constitucionalmente necesarios, tienen que estar. La Junta Departamental se compone de 31 miembros que se llaman ediles, ejerce funciones legislativas y de contralor del gobierno departamental. Este, Después tenemos también a la Intendencia, o sea, tenemos primero a la Junta Departamental, después tenemos a la Intendencia, que es un órgano unipersonal, cuyo soporte es el intendente y puede ser reelecto una sola vez. Tiene funciones ejecutivas y administrativas en el artículo 174 de la Constitución. La Constitución prevé que órganos dependen directamente del intendente, que se llaman direcciones generales del departamento, o sea, los directores. El intendente tiene que fijar las competencias propias de la dirección, esa se configura la desconcentración reglamentaria, y además puede delegar atribuciones a lo que se llaman comisiones especiales. Existe además un secretario del intendente a quien elija y cesa y que tiene que firmar los actos, o sea, los decretos, resolución y comunicaciones como requisito de eficacia. Si no lo firma ese secretario de intendente, no, no tienen eficacia, nadie tiene por qué acatarlos, digamos. Bien, después tenemos a los órganos locales dentro de los gobiernos departamentales. La Constitución no los prevé como necesarios, lo que serían los municipios. Tiene un ámbito territorial que no corresponde a todo el departamento que pertenecen, a diferencia de la Junta Departamental y el Intendente. Pueden ser unipersonales o pluripersonales. Si son unipersonales se llaman alcaldes, por ejemplo. Y son pluripersonales juntas locales. Bien, juntas locales o órganos locales pluripersonales se crean, como dijimos recién, por la Junta Departamental, iniciativa del Intendente, y la designación de sus miembros corresponde al intendente. Tiene una integración proporcional, no ejercen función legislativa, sino está reservada nada más que a la Junta Departamental en toda la jurisdicción departamental, por lo que desarrollan solo función administrativa. Bien. ¿Cuál es su materia? Se excluyen los servicios de seguridad pública. Esto está en el artículo 12 y 2 de la Constitución, que son nacionales. Los servicios inherentes a la soberanía del Estado, como la defensa nacional y las relaciones exteriores. Hay asuntos mixtos con la materia nacional, por ejemplo, el artículo 85, número 9. Y bueno, los asuntos departamentales, según la ley, son, a vía de ejemplo, servicios esenciales como la actividad financiera, de policía municipal, no policía de seguridad interna, de conservar el orden interno, sino policía municipal. Este, como dijimos, servicios públicos, alumbrado público, transporte colectivo de pasajeros por líneas regulares, residuos, etcétera. Servicios sociales, museos, bibliotecas, zoológicos, etcétera. Servicios privados como explotación de hoteles, etcétera. Materia departamental y municipal, el artículo 262 se fija por ley. Hasta la fecha de hoy no hay leyes de ese tipo, ¿no? Dice Rotondo. Bueno, muy bien. Poderes jurídicos de los órganos del gobierno departamental. Funciones jurídicas. Bueno, la Junta Departamental aprueba la propuesta por el intendente o por iniciativa de sus miembros, en los que se convierten como actos jurídicos llamados decretos, que a posteriori son promulgados por el intendente. Por medio de estos se sanciona el presupuesto departamental, se crean tributos, nuevas juntas locales, estatuto de los funcionarios, etc. La Junta Departamental ejerce también función de contralor sustantivamente administrativa. A pedido del intendente destituye miembros de las juntas locales, autoriza la destitución de funcionarios inamovibles, etc. Por otro lado, desarrolla función administrativa interna, o sea, es jerarca de su servicio, de modo que nombra y destituye a sus empleados, actúa como ordenador primario de gastos y pagos, sanciona su presupuesto. Bien, el intendente es un órgano ejecutivo, debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los decretos legislativos departamentales. Dicta reglamentos para el cumplimiento de esos decretos, es colegislador, tiene iniciativa respecto de decretos, prepara el presupuesto departamental, propone tributos, etc. Es el órgano representativo del gobierno departamental. Como dijimos recién, a las juntas locales les corresponde velar por el cumplimiento de las ordenanzas, resoluciones, cumplir cometidos de las leyes y el intendente. Esto en cuanto a sus competencias. El gobierno departamental como persona jurídica tiene y administra un patrimonio constituido por bienes del dominio público y dominio privado.
Las fuentes de recursos están eh, enumeradas en el artículo 297 de la Constitución de la República y la ley, a iniciativa del Poder Ejecutivo, puede extender la esfera de aplicación de los tributos departamentales o ampliar sus fuentes. Bien. Estos gobiernos departamentales están sujetos a determinados controles. Por ejemplo, respecto a sus decretos, están sometidos a la consideración de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. Respecto a sus actos administrativos, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al control de legitimidad. Respecto a daños provocados por hechos u omisiones en incumplimiento de contratos, etcétera, se someten al Poder Judicial. Respecto a su actividad económica financiera, se someten al Tribunal de Cuentas. Respecto a decretos que crean, modifican o crean o modifican impuestos, apelación del Poder Ejecutivo por razones de interés general. Respecto de actos no impugnables ante el TSA, o sea, que no afecten un derecho subjetivo o un interés legítimo, pueden ser apelados ante la Cámara de Representantes por razones de legitimidad, contrarios a la Constitución y las leyes. Respecto a la emisión de títulos de deuda o préstamos, se exige un informe del Tribunal de Cuentas y la anuencia del Poder Legislativo. Respecto de cumplimiento de servicio y actividad propia del gobierno departamental, el respeto por los derechos humanos, la transparencia de la gestión, o, por ejemplo, algunos gobiernos departamentales, nos dice Rotondo, crearon la Defensoría del Vecino, por ejemplo. Bien, respecto a los decretos de la Junta Departamental, el control popular se configura mediante recurso de referéndum del artículo 304 de la Constitución de la República. ¿Cómo se puede defender el gobierno departamental? Bueno, em, se puede defender mediante una acción por lesión de la autonomía del departamento. Esto es importante. Y también el gobierno departamental o el titular del cargo de intendente del gobierno departamental integra lo que se llama el Congreso de Intendentes, que es un órgano compartido por los gobiernos departamentales en el cual sustentan con su presupuesto, que suscribe convenios para actividades en común. Bien, hasta acá ha sido, abuelo de pájaro, un repaso por todo esto y finalizamos por acá todos los conceptos de repaso de derecho administrativo, nada más que a modo de repaso y personal.